Bien, estamos de vuelta con ustedes a través de esta señal. Hoy conversando con Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. 2023 inicia en materia de derechos humanos, como mencionamos, con la expectativa de la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un contexto de acuerdos políticos entre sectores. Así también se ha vinculado de alguna manera la publicación del informe de Human Rights Watch respecto a nuestro país, que se sostiene la violación de derechos humanos en Venezuela, ataques a la prensa por las violaciones de derechos, pero también comienza con un tema que tiene que ver con el funcionamiento precisamente de quienes han hecho seguimiento a estas irregularidades en nuestro país. Distintos voceros del Ejecutivo nuevamente han retomado el tema del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Quisiéramos comenzar con esto para luego desprender el resto de los temas que se nos vienen este 2023 en materia de derechos humanos, porque es una preocupación por parte de Provea, lo hemos visto así, por parte de otras ONG que han estado con nosotros en estudio, la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda discutir una modificación, una ley que de alguna manera pueda afectar el financiamiento de estas organizaciones. ¿Cómo lo perciben desde Acceso a la Justicia? Sí, debemos aclarar que esa propuesta de ley parte de una falacia. La falacia es decir que se necesita una ley que regule a las ONG. Es que no es cierto, porque en Venezuela las ONG estamos reguladas. El Código Civil, nosotros somos en la mayoría de los casos asociaciones o fundaciones, y todas estamos constituidas de acuerdo con el Código Civil, estamos registradas en el registro correspondiente, estamos inscritas en el CENIAT, estamos inscritas en el Seguro Social, cumplimos con el pago de nuestros impuestos, de modo que no es que andamos por ahí realengo sin darle cuenta a nadie, sin explicarle, sobre todo actuando de manera clandestina. Es el mismo hecho de que yo estoy hablando contigo aquí, junto con los compañeros de Provea y todos los que hacen vida en este tema, demuestra que lo hacemos a cara descubierta. Entonces, claro, decir que en Venezuela las ONG andan por ahí sin regulación no es cierto. De hecho, tenemos cuentas en los bancos y la Sudeban puede, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, ver lo que tenemos ahí en las cuentas. De modo que el decir que las ONG no tienen regulación es absolutamente falso. Ahora, el tema que se quiera decir no es que tenemos que ver el tema del financiamiento extranjero. Hay que decir que eso es un tema que va vinculado a la ayuda humanitaria. Es decir, en este país, los que están, tanto que este gobierno critica las sanciones y dice que las sanciones son las causantes de todos los males, bueno, se da el insólito caso de que quienes están paliando las consecuencias de las sanciones son justamente las ONGs. Es decir, las ONG humanitarias, las que trabajan en temas de salud, como Acción Solidaria, como otras grandes organizaciones como Cáritas y otras muchas más, Azul Positivo, esas organizaciones que trabajan con Naciones Unidas lo hacen con financiamiento extranjero. Entonces, el querer limitar el financiamiento extranjero, ¿a quién va a afectar? ¿Va a afectar a esas organizaciones? No, va a afectar a los beneficiarios de esas organizaciones. Cuando Azul Positivo, cuyos compañeros estuvieron detenidos el año pasado de manera arbitraria, dejaron de trabajar por unos meses por ese juicio, ellos son los que, entre otras cosas, daban antirretrovirales a la población que tiene HIV en el Zulia. ¿Quién fue el afectado porque ellos estuvieran detenidos? Esa población, la más desamparada. Entonces, el decir que se necesita una ley cuando justamente las organizaciones no gubernamentales estamos reguladas, tenemos un marco legal muy claro, en realidad lo que quiere es aumentar el acoso, la estigmatización y la represión contra las organizaciones. Y simplemente es por lo que tú mismo señalaste. Es decir, yo no tengo la culpa de que el gobierno no haya querido publicar el presupuesto durante 5 años. Por decir eso, ya yo soy una persona señalada precisamente porque estoy diciendo algo que al gobierno no le conviene. Que además Pero le esa es la corresponde. realidad. Que además le corresponde por ley hacerlo, ojo, que también es Es así, importante. no estamos diciendo algo que sale de una elucubración. Es la obligación, no solo legal, sino constitucional. Y a pesar de eso, el gobierno nos identifica como enemigos cuando lo que estamos simplemente es defendiendo el derecho a la información de todos los ciudadanos. Hay un argumento de fondo que se ha usado otra vez en este contexto de regular el financiamiento de las ONG, y es que conspiran contra el país. Que a través de ese financiamiento y el trabajo que vienen haciendo hay una conspiración hacia el país. Bueno, una vez más, nosotros no somos actores políticos. Nosotros no tenemos ninguna ambición de poder. 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 Nosotros no tenemos n
Ninguna de las organizaciones que tienen años trabajando en estos temas tiene una agenda político partidista ni tiene una agenda de aspiración de poder. Sí queremos que haya cambio en las políticas públicas, que es otra cosa, pero no tenemos ninguna aspiración de poder. Entonces no podemos conspirar simplemente porque no tenemos esa agenda. Ahora, el hecho que se diga que, por ejemplo, Provea diga que hay ejecuciones extrajudiciales, que hay tortura, que hay violación de derechos humanos, ese es el papel de las organizaciones, pero eso no nos convierte en enemigos. Nosotros lo que decimos es para que esto cambie, no porque nos solacemos o que disfrutemos haciendo hasta disfrutar. ¿Qué más me gustaría a mí que en Venezuela hubiese, por ejemplo, jueces independientes e imparciales? Ese sería el sueño de mi vida, pero lamentablemente no lo puedo decir porque en Venezuela los jueces no son imparciales e independientes. Entonces hay que entender que las críticas son críticas institucionales vinculadas a la defensa de derechos humanos y no porque queremos un golpe de Estado para que haya un nuevo gobierno. Esas son cosas completamente diferentes. Hay, por cierto, también para este año expectativa por la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que ha sido anunciado por algunos representantes políticos. Desde Acceso a la Justicia, ¿cómo lo ven? Si también tienen previsto el acercamiento entre las organizaciones que puedan de alguna manera tener contacto con este representante de la ONU cuando esté en nuestro país. Y por supuesto, ¿esto qué significa? Entendiendo que por un lado lo político camina hacia un acuerdo social donde se revisen ciertos temas y por supuesto las ONG vienen denunciando esta materia que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, el incumplimiento del Ejecutivo con ciertas adecuaciones que le han pedido incluso a estos organismos internacionales. Sí, bueno, nos hemos enterado de la noticia y esperemos que la semana que viene, donde se nos ha dicho que va a venir el señor Tur, permita que haya encuentros con las ONGs y con las víctimas y que haya cambios significativos en la oficina del Alto Comisionado, porque a pesar de que es positivo que esa oficina esté en Venezuela y se mantenga, también hay serias críticas a algunos elementos de actuación de la misma, sobre todo lo que tiene que ver con digamos, con el establecimiento de un equipo con más capacidad de soporte, con mayor capacidad técnica, a los efectos de justamente poder ayudar más eficazmente a las organizaciones no gubernamentales y a las víctimas. Entonces, y otro elemento es que consideramos que es importante que el alto comisionado escuche que la misión de determinación de hechos debe ser apoyada por su oficina. Recordemos que la misión también fue renovada. Criticó que le habían quitado fondos, había tenido problemas de financiamiento a consecuencia de problemas estructurales de la oficina del alto comisionado. Entonces no puede ser que algo tan grave como los crímenes de lesa humanidad no se pueden investigar con total libertad por la misión y esperemos entonces que el nuevo comisionado tome cartas en el asunto para que este tipo de denuncias de la misión de determinación de hechos no vuelvan a ocurrir. Ambas misiones son renovadas en nuestro país para este 2023, tanto la la Comisión de Determinación de Hechos como la Oficina del Alto Comisionado. Respecto a los procesos que están corriendo en materia de derechos humanos, no solamente de la Corte Penal Internacional, que también quisiéramos saber cómo avanza este año, donde se ha generado mucha expectativa de este proceso y lo hemos hablado en otras oportunidades, pero estos dos organismos, la continuidad que significa, porque el panorama parece seguir muy similar al de 2022, la renovación, ¿qué puede significar en este camino? Sí, efectivamente este es un año de presencia de un nuevo órgano en Venezuela, que sería la instalación, de acuerdo a lo que está estipulado en el memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano, de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal. Recordemos que ahora en la Corte Penal hay dos caminos paralelos que están abiertos. Uno, el de la solicitud que hizo el gobierno de paralizar la investigación, a cuyo efecto la Sala de Cuestiones Preliminares abrió un proceso para que las víctimas den su parecer, y yo aprovecho este espacio para invitar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad a que participen, a que llenen la planilla y le digan a la Corte qué es lo que ellos piensan sobre la solicitud del gobierno venezolano de paralizar la investigación. Una vez cerrado ese proceso, la sala debería decidir este tema y luego, lo digo para que haya un manejo claro de expectativas, esa decisión, cualquiera que sea, puede ser apelada, con lo cual el proceso podría tardarse, incluso pasarse hasta el año que viene, entre el que se decide en primera instancia y luego se apele.
Esto tenemos que acostumbrarnos porque el gobierno, la política en la Corte Penal Internacional es retrasar, es dilatar lo mayor que se pueda el proceso, y esa es la estrategia. Pero de nuestro lado tenemos que ser pacientes y entender que esto es una carrera a largo plazo, pero que la rueda de la justicia está moviéndose y así debería mantenerse. Ese es un camino. El otro camino es el de la oficina. La oficina no es una oficina de investigación. Esto tenemos que aclararlo y decirlo con toda seriedad. La oficina es una oficina de asistencia técnica, es decir, de capacitación de funcionarios, del establecimiento de protocolos de acuerdo con el Estatuto de Roma, de investigación, de establecimiento de protocolos, por ejemplo, para manejo de casos vinculados a crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, protocolos de autopsia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos que me imagino que el gobierno ya estará discutiendo con la Fiscalía a ver cuál sería el cronograma de trabajo para esa capacitación técnica. Pero no es un tema de investigación. La investigación está en este otro camino que ya expliqué. Entonces, es muy bueno que aunque sea de capacitación técnica, haya una presencia en el terreno, porque aunque sea una oficina de capacitación, el hecho de que la Fiscalía esté en Venezuela sería un hito importantísimo porque le daría un contacto con la realidad venezolana que no lo da ningún expediente, ni ninguna fotocopia, ni ningún libro sobre Venezuela. Vivir en Venezuela, ver lo que pasa aquí, independientemente de que no se investiguen casos particulares, le daría a la Fiscalía una visión de Venezuela que es importante que tenga. Paralelo a la presencia de estos organismos, también este año se discutió en el último trimestre de 2022 con la elección de Gustavo Petro, con ya el asumir el mandato en Colombia, la posibilidad que Venezuela regrese al sistema interamericano. De octubre para acá no hemos escuchado más nada al respecto, pero parece que el contexto internacional de alguna manera lleva a que Venezuela pueda reincorporarse, ¿no?, a las plataformas internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, donde en el caso del sistema interamericano hay cumplimientos pendientes de volver nuestro país. Sí, evidentemente nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del presidente Petro de que Venezuela vuelva al sistema interamericano. Sin embargo, para nosotros la lectura es diferente. Es decir, para nosotros eso no es más que un esfuerzo de gobiernos afines y ya veremos que eso después será respaldado seguramente por el gobierno del presidente Lula, de blanquear la imagen del gobierno venezolano y decir, hablemos del sistema interamericano y no hablemos de la CPI. Porque de nada sirve que Venezuela vuelva al sistema interamericano si no se compromete, por ejemplo, a cumplir las sentencias de la Corte. Ni una sola de las sentencias de hace 30 años para acá, el gobierno venezolano ha cumplido. Cuando digo de hace 30 años, incluyo, por ejemplo, la sentencia del Caracazo, que es el ejemplo de que no hay voluntad de cumplir sentencias, porque el Caracazo es un hecho que no es imputable a este gobierno. Y sin embargo, esa sentencia sigue sin cumplirse, con lo cual se pone en evidencia que el gobierno nunca ha querido hacerle justicia a las víctimas del Caracazo, a pesar de que se autoproclama sucesor o derivado de lo ocurrido en el Caracazo. Entonces, de que nada sirve que se diga que vamos a entrar al sistema interamericano cuando tenemos sentencias, todas las sentencias están por cumplir. Y para mí esto no es más que un proceso de blancamiento de gobiernos de izquierda para tratar de decir, hablemos de este tema y obviemos los crímenes de lesa humanidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ali Daniels con nosotros, director de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias por estos minutos que pudimos conversar sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país. Nos toca hacer una pausa recordándoles que esta entrevista también estará disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Al regreso seguimos con más.